Primer episodio de nuestra serie El Camino del Amor. Y esta serie, de verdad que la hemos estado pensando, la hemos estado practicando, la hemos intentado llevar a cabo. Así que yo quisiera también que tú pudieras compartir con nosotros la alegría de caminar el camino del amor. Quisiera que leyéramos el libro de Juan capítulo 13, versículos 15 y versículo 17. Y ese va a ser como nuestro versículo o nuestra parte de la Biblia que vamos a estar recordando durante todas estas semanas. Y dice así: Jesús dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿No? Les dejo este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Algunas de las instrucciones que Jesús enseñó a lo largo de su paso por este mundo y que Pablo aprendió y también enseñó fueron las siguientes. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, Pablo nos pone una pequeña lista de las cosas que deberíamos hacer. Y Pablo dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. La pregunta sería: ¿pero por qué? ¿Por qué debemos tirar fuera de nosotros la amargura, la ira y el enojo? A lo mejor tú como yo llegarás a pensar: es que si soy bondadoso, muchas veces lo he sido, pero ¿por qué tengo que serlo con las personas más desagradables de este mundo? ¿Y por qué debo ser compasivo con quienes ni siquiera lo merecen? Es más, tal vez ya hasta te pasaron así las caras de las personas que no merecen ni que seamos compasivos con ellos, ni mucho menos que seamos bondadosos. Además, Jesús todavía le agrega un poquito más de sal a la herida. Y le pone: hay que perdonarlos. Pero ¿por qué debería yo perdonar? Tal vez como muchos pienses que el perdón es dejar que la gente mala se salga con la suya sin recibir un castigo por el mal que nos han provocado. Y aún así, a pesar de lo que podamos nosotros pensar o argumentar contra las instrucciones que Jesús enseñó y que Pablo le repitió a la iglesia, estas instrucciones siguen vigentes hoy en día. Hoy todavía están vigentes. A lo mejor el argumento que nos queda es demostrar que aunque esas instrucciones son muy buenas y debieran estarse practicando hoy, pues nadie las cumple. Y entonces uno dice: pues si nadie las cumple, pues entonces ¿por qué tengo que cumplirlas yo? Y es allí donde Pablo remata el versículo que estamos leyendo, tirando esta carta, ¿no? Sacó una carta de la manga y termina diciendo el versículo 32 de Efesios 4: así como Dios los perdonó a ustedes. Y nos perdonó en Cristo. Hay alguien que sí está practicando esta lista. Y no solamente la está practicando, sino que la está practicando con nosotros. Aun cuando no lo merecemos, a pesar de que seguimos yendo contra la voluntad de Dios, Dios el Padre nos sigue bendiciendo y nosotros, tú y yo, estamos llamados a hacer lo mismo con otros a través de Jesús. Todo en la breve lista que Pablo nos acaba de dar es simplemente una aplicación de: traten a los demás así como Cristo los ha tratado a ustedes. Y esto, si lo pudieras compartir en tu Facebook o lo pudieras escribir en unas letras bien grandes en tu casa, así en la puerta antes de salir tienes que recordar: traten a los demás así como Cristo los ha tratado a ustedes. Y continúa diciendo Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2: así sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor. Sí, el camino del amor. Suena a canción de Joan Sebastián, ¿no? Si es que eres de Guerrero y conoces a Joan Sebastián, sabrás que Joan Sebastián tiene una canción, no la voy a cantar ahorita, pero dice: el camino del amor tiene espinas, tiene flor. Es muy bonita esa canción. Pero bueno,
el camino del amor es justo el camino que tú y yo debemos comenzar a caminar. Decía la Biblia, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. En la comunidad horizontal creemos que la vida cristiana debe seguir el modelo del amor sacrificial de Cristo por nosotros. Esto es lo que nosotros vamos a llamar el camino del amor. Efesios 5:8 dice, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Cuando tengas dudas de alguna cosa en la vida, pregúntate, ¿qué haría un hijo de la luz que ha sido perdonado? Es tan simple, tan hermoso, tan claro. No hay instrucciones innecesarias. Vivan como hijos de la luz. Abracemos el camino del amor. La pregunta que resultaría entonces sería, ¿en qué basamos la conducta de una vida cristiana? ¿En la Biblia? Mi respuesta sería no. El fundamento para la conducta cristiana es el amor sacrificial de Jesús. No amamos porque la Biblia nos dice que amemos. Amamos porque Dios el Padre, por medio de Cristo su Hijo, nos ha amado tanto. No somos generosos porque la Biblia dice que seamos generosos. Somos generosos porque Dios ha sido generoso en muchas maneras con nosotros hasta el día de hoy. La Biblia es como un letrero que encuentras afuera de un restaurante. Es un letrero que anuncia la mejor comida de ese lugar. Pero de nada sirve mirar el letrero o comerte el letrero. Necesitas entrar al restaurante y disfrutar de la comida que hay dentro. No buscamos hacer lo que la Biblia dice. Buscamos ver en la Biblia lo que Jesús hizo, cómo vivió, cómo nos amó, para imitarlo hoy a Él. Lee la Biblia, pero léela para conocer a Jesús y para practicar todo lo que le ves a Jesús hacer ahí y lo que otros hicieron imitándolo a Él. Hoy quiero darte una tarea, Diana. Y quiero darle una tarea a todos ustedes. Cada día mientras leas la Biblia, porque nosotros tenemos un hábito de leer la Biblia todos los días. Tenemos de hecho una agenda para que todos los días vayamos leyendo de manera puntual y al final del año hayamos leído toda la Biblia. Así que cada día mientras lees la Biblia, pregúntate esto. ¿Qué hace Jesús? ¿O qué hacen o enseñan sus discípulos tratando de imitarlo? Y entonces, ponlo en práctica. Por ejemplo, hagamos un ejemplo con el versículo de hoy. Decía nuestro versículo al inicio, Juan capítulo 13, versículos 15 y 17. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué está haciendo Jesús aquí, Diana? Nos está diciendo, miren lo que yo hago y háganlo. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros hoy? Mirar lo que hace Jesús y hacerlo. De pronto uno podría decir, ¿y si me toca leer donde le da de comer a 5,000 personas? ¿Será que nos mande a darle a 5,000 personas de comer? Creo que el principio sería darle gracias a Dios por la comida y compartir. Ese será un buen principio. Sí. No vayamos a la Biblia solo porque creamos que leer la Biblia es todo. Vayamos a la Biblia para ver qué es lo que Jesús hace, qué es lo que sus discípulos, imitándolo a Él, hacían o enseñaban. Y entonces pongámoslo en práctica. Nuestra meta, nuestro nivel, no es la Biblia. Nuestra meta y nuestro nivel es Jesús. Imitémoslo a Él.